vamos a ver operaciones básicas con números expresados en función a un mismo módulo, ¿no? Operaciones básicas teniendo en cuenta operaciones básicas, ¿no? Con números expresados en función a un mismo módulo, ¿no? Por ejemplo, si tú sumas 24 más 16 más 32, esta suma nos da 72, ¿no? Entonces estoy sumando 3 múltiplos de 8 que me dan un múltiplo de 8, ¿correcto? Entonces, estoy teniendo aquí 3 múltiplos de un mismo número. De forma general pongo múltiplo de n más múltiplo de n más múltiplo de n, y la suma de estos tres módulos, ¿no? De estos tres mismos módulos, nos da como resultado el mismo módulo, ¿no? Ahí está. Y lo mismo sucede para la sustracción. Por ejemplo, 88 menos 16 nos da 72. A un múltiplo de 8 le quito un múltiplo de 8, el resultado me sigue dando un múltiplo de 8, ¿no? Entonces, si yo tengo un múltiplo de n y le quito un múltiplo de n, el resultado me sigue dando un múltiplo de n, ¿correcto? Así el resultado sea 0, ¿no? 0 también es múltiplo de 8, ¿no? Habíamos indicado anteriormente que 0, ¿no? Es múltiplo de todo número natural, como dice la observación 2 aquí, ¿correcto? Entonces, no ponemos 0, sino seguimos poniendo múltiplo de n. En la multiplicación. 5 por 12 me da 60, ¿no? Y nosotros sabemos que 12 es un múltiplo de 6, y 60 también es un múltiplo de 6. Entonces, de forma general, si yo tengo una constante, ¿no? Una constante entera, o un número entero, y lo multiplico por múltiplo de n, el resultado nos sigue dando un múltiplo de n, ¿no? Por ejemplo, si yo multiplico 3 por múltiplo de 7 más 2, mira. Nosotros sabemos que el 3 multiplica al múltiplo de 7 y multiplica al 2, ¿no? Por eso quedaría múltiplo de 7 por 3, me sigue dando múltiplo de 7. Y eso le sumo 3 por 2, que sería 6, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, voy a multiplicar múltiplo de 8 más 3 por múltiplo de 8 más 2. Este resultado me daría múltiplo de 8 por múltiplo de 8, me da múltiplo de 8. Múltiplo de 8 por 2 me da múltiplo de 8. 3 por múltiplo de 8 me da múltiplo de 8. Y la suma de los tres múltiplos de 8 me sigue dando múltiplo de 8. Y luego multiplicaría 3 por 2, ¿no? Que me da 6, ¿no? Y la expresión te quedaría un múltiplo de 8 más 6. ¿Correcto? Ahí está. Por ejemplo, acá voy a multiplicar múltiplo de 9 menos 2 por múltiplo de 9 menos 5. Entonces, si tú multiplicas, ¿no? Vas a tener múltiplo de 9 por múltiplo de 9, que me da múltiplo de 9, menos múltiplo de 9, menos múltiplo de 9, y eso me sigue dando múltiplo de 9, y luego voy a multiplicar menos 2 por menos 5, ¿no? ¿Y cuánto es menos 2 por menos 5? Más 10, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo llego a múltiplo de 9 más 10? Nosotros hay que considerar algo muy importante, que el residuo, que es lo que va a acompañar siempre al módulo, no puede ser mayor al módulo, ni mayor igual al módulo. Tiene que ser necesariamente menor al módulo. ¿Qué tengo que hacer cuando el residuo es mayor o igual al módulo? Tienes que expresar ese residuo en dicho módulo. O sea, el número 10 tienes que expresarlo como módulo 9 más un residuo. Y el número 10 es un múltiplo de 9 más 1. Y si a múltiplo de 9 más 1 le sumo múltiplo de 9, la suma de estos múltiplos de 9 me da múltiplo de 9, ¿no? Y tendría múltiplo de 9 más 1, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Entonces estaríamos teniendo múltiplo de n más a multiplicado por un múltiplo de n más b,
multiplico ambos factores, ¿no? Y el resultado me estaría dando un múltiplo de n más a por b, ¿no? Más a por b, ¿no? Más a por b, ¿no? Ahí estaría. ¿Correcto? Ahí estaría. Potenciación. Nosotros sabemos que 6 al cuadrado me da 36, ¿no? Entonces, el 6 lo puedo expresar como un múltiplo de 3 y el resultado me sigue dando un múltiplo de 3. De forma general, estaría teniendo que un múltiplo de n a la k me da múltiplo de n, siendo k un entero positivo, ¿no? Siendo k un entero positivo. ¿Correcto? Ahí está. Por ejemplo, tengo un múltiplo de 9 más 2 y esto lo voy a elevar al cubo, ¿no? Eso lo voy a elevar al cubo. Entonces, aquí de forma directa, ¿no? El exponente afecta tanto al módulo como al residuo. Me estaría quedando un múltiplo de 9, porque hay que recordar que el múltiplo de 9 elevado al cubo sigue siendo un múltiplo de 9, ¿no? Y le sumo 2 al cubo, que vendría a ser 8, ¿no? Por lo tanto, te quedaría como múltiplo de 9 más 8. En el segundo ejemplo, tengo múltiplo de 13 menos 3. ¿Correcto? Múltiplo de 13 menos 3. El exponente afecta en este caso a cada uno de los términos y me quedaría múltiplo de 13, ¿no? Que es el resultado de tener múltiplo de 13 al cuadrado, ¿no? Y acá sería más el residuo, que es menos 3 al cuadrado, ¿no? Ahí está. ¿Y cuánto es menos 3 al cuadrado? Me da 9, ¿no? Les quedaría como un múltiplo de 13 más 9, ¿no? Ahí está. Muy bien. En el siguiente ejemplo, igual, el exponente 3 afecta a cada uno, ¿no? Me quedaría múltiplo de 17 más, acá sería menos 4 al cubo, ¿no? Que sería menos 64, ¿no? Ahí lo tiene. Muy bien. Ahí está. Entonces, de forma general, vamos a tener, ¿no? Que un múltiplo de n más r a la k sería múltiplo de n, ¿no? Más r a la k. ¿Correcto? Ahí está. Donde k es un entero positivo, ¿no? Ahora, si fuera múltiplo de n menos r a la k, cuando es ahí menos un residuo, ¿no? Me estaría quedando múltiplo de n más r a la k, si k es par, porque hay que recordar que todo número negativo elevado a un exponente positivo, perdón, a un exponente, te da como resultado un valor positivo. Pero si es un exponente impar, el resultado me da negativo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, aquí, cuando yo tuve exponente par, aquí me daba más. Y cuando tuve exponente impar, aquí me daba menos, ¿no? Ahí está. ¿Lo tienes claro hasta aquí, Joe? ¿Todo bien? Ya, continuamos. A ver, observación. Aquí estamos teniendo un numeral, ¿no? En base n. ¿Correcto? Un numeral en base n. Entonces, lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos es de que este numeral va a ser múltiplo de su base más la cifra de sus unidades, ¿no? O sea, múltiplo de n más e. Como por ejemplo acá, ¿no? Tienes este numeral que acaba en 3 en base 7, ¿no? Por lo tanto, va a ser un múltiplo de 7 más 3, ¿no? Ahí está, ¿no? Y también lo puedes indicar como un múltiplo de la base al cuadrado, ¿no? Pero ahora le sumas el numeral conformado
por las dos últimas cifras en esa misma base, ¿no? En este caso, mira, numeral MNP52 en base 6 va a ser múltiplo de 6 al cuadrado más el 52 en base 6. Es decir, múltiplo de 36 más 32. Más 32. ¿No? Veamos una aplicación. Al dividir 2401 a la 125 menos 2 entre 7, nos piden calcular su residuo. Nos piden calcular su residuo. Entonces, 2401 elevado a la 125, sabemos que lo podemos llevar todo a módulo 7, ¿no? Y justamente, mira, el 2401 es un múltiplo de 7. Es un múltiplo de 7. El múltiplo de 7 elevado a la 125 me sigue quedando múltiplo de 7. Y me va a quedar múltiplo de 7 menos 2. Entonces, aquí vamos a tener que sería un residuo por exceso. ¿Cuál sería el residuo por exceso? El residuo por exceso sería el 2. ¿No? Pero siempre cuando te piden solamente residuo, se sobreentiende que tiene que ser el residuo por defecto. ¿Correcto? Entonces ya sabemos nosotros que múltiplo de 7 menos 2, ¿no? Múltiplo de 7 menos 2 va a ser múltiplo de 7 más 5. ¿Por qué? Porque menos 2 sumado con 5 nos da 7, ¿no? Nos da 7. Nos da 7. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Ahora dice, siguiente, ¿no? 2. Respecto a los divisores del módulo. Si yo tengo que un número A es múltiplo de n, ¿no? Múltiplo de un número, entonces A va a ser múltiplo de un divisor de n también. O sea, si A es múltiplo de 6, ¿quiénes son los divisores del 6? Tienes al 1, al 2, al 3 y al 6 como sus divisores. Entonces, si este número A es múltiplo de 6, ¿no? A será múltiplo de 1, múltiplo de 2, múltiplo de 3 o hasta múltiplo de 6. ¿Correcto? Ahí está. Si B es múltiplo de 35, ¿no? 35 es 7 por 5, ¿no? Tiene como divisores al 1, al 7, al 5 y al 35. Entonces aquí podemos decir que si B es múltiplo de 35, B también es múltiplo de 5, ¿no? Múltiplo de 7. ¿Correcto? Ahora, C es un múltiplo de 77 más 25. Entonces C es un múltiplo de 7 más 25 o es un múltiplo de 11 más 25. En este caso nos damos cuenta que el residuo está pasando al módulo. Entonces el 25, si yo lo expreso en módulo 7, va a ser un múltiplo de 7 más 4. Entonces, múltiplo de 7 sumado con múltiplo de 7 más 4, me da un múltiplo de 7 más 4. 25 es mayor a 11, pero 25 es módulo de 11 más 3. Módulo de 11 más 3, sumado con módulo de 11, ¿no? Me da módulo de 11 más 3, ¿no? ¿Correcto? Ahí está. Yo hasta aquí, ¿todo claro? ¿O alguna consulta, por favor? Correcto. Cuando un número es múltiplo de varios módulos. A ver, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que A es múltiplo de N más o menos un residuo. Múltiplo de P más menos un residuo. Múltiplo de Q más menos un residuo. Entonces de aquí, ¿no? Voy a tener que A va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo de N, P y Q, ¿no? Y eso sumado o restado de ese mismo residuo, ¿no? Puede ser todos más ese residuo o todos menos ese residuo, ¿no? Pero cuando son varios módulos y un mismo residuo, ¿no? Al final todos los juntas teniendo un solo módulo, que es el mínimo común múltiplo de los módulos anteriores, ¿no? Por ejemplo, el número A es múltiplo de 6. También es múltiplo de 15 y también es múltiplo de 4.
Entonces, como acá el residuo se sobreentiende que es 0, ¿no? Y son varios módulos, entonces todo lo junto a uno solo, ¿no? Entonces la expresión A sería múltiplo del mínimo común múltiplo de 6, 15 y 4, ¿no? Y eso nos da 14, ¿no? Perdón, eso nos da 60, perdón, eso nos da 60. Ahí está, ¿no? ¿Correcto? Eso nos da 60. Ahora, por ejemplo, aquí el B, múltiplo de 6 más 5, ¿no? Múltiplo de 10 más 5, ¿correcto? Entonces B sería mínimo común múltiplo, ¿no? De 6 y 10, de 6 y 10, ¿no? Y eso sumado más 5, ¿no? Porque nos damos cuenta que en ambos casos tienen el mismo residuo, ¿no? Y al tener el mismo residuo lo colocamos tal cual, ¿no? Más 5, ¿correcto? Entonces me quedaría mínimo con un múltiplo de 6 y 10, ¿no? Y ese mínimo con un múltiplo es 30, por lo tanto B sería múltiplo de 30 más 5, ¿correcto? Múltiplo de 30 más 5. Ahora, C es un múltiplo de 7 más 3. Y también es un múltiplo de 5 más 2. En este caso, yo no puedo aplicar directamente la propiedad porque los residuos son diferentes, ¿no? Un residuo es 3 y el otro residuo es 2. No puedo, ¿no? Eso yo lo aplico si, solo si todos tienen el mismo residuo, como fue el caso anterior, ¿no? 5 y 5, ¿no? ¿Qué hago en este caso? Lo que tú tienes que hacer es generar que sea el mismo residuo, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, acá yo le sumo 14. ¿Por qué le sumo 14? Porque le estoy sumando un múltiplo de 7, ¿no? Le estoy sumando estratégicamente un múltiplo de 7. Al final yo sé que si este múltiplo de 7 le sumo un múltiplo de 7, el resultado sigue siendo múltiplo de 7, ¿no? Pero estratégicamente, el 3 con el 14 me va a dar 17. Y este múltiplo de 5 más 2 le sumo 15. 15 es un múltiplo de 5, ¿no? Múltiplo de 5 más múltiplo de 5, ¿no? Nos da múltiplo de 5. Entonces estoy generando que el C sea un múltiplo de 7 más 17 y que también sea un múltiplo de 5 más 17. Ahora ya tengo el mismo residuo para ambos, que sería 17. Ahora sí, como tengo el mismo residuo, ¿no? Le tomo el mínimo como un múltiplo a dos módulos. Mínimo como un múltiplo de 7 y 5 nos da 35, ¿no? Entonces C sería múltiplo de 35 más 17, ¿no? Múltiplo de 35 más 17.